El tema de hoy es las consecuencias de gobernar sin Dios. A lo largo de la historia han habido imperios, han habido naciones, han marchado ejércitos en nombre de un montón de cosas, algunos inclusive en nombre de sus dioses. Pero cuando hablamos de las consecuencias de gobernar sin Dios, nos estamos refiriendo a las consecuencias de gobernar sin el Dios de la Biblia. ¿Qué pasa cuando un gobernante, qué pasa cuando un país, qué pasa cuando una nación dice vamos a dejar de lado a Dios y vamos a gobernar según nuestros propios parámetros, según nuestros propios principios, y ahí se arma la de San Quintín? El riesgo, los problemas de gobernar sin Dios. ¿Es verdaderamente un problema que una nación gobierne sin Dios? Por supuesto que sí. ¿Hay consecuencias? Sí. Y a veces las consecuencias no tienen camino hacia atrás. Empezamos a gobernar una nación, empezamos a gobernar un país, empezamos a gobernar una familia, empezamos a gobernar una empresa, empezamos a gobernar una iglesia sin Dios. Y ahí los problemas empiezan a tener Hitler gobernó sin Dios, pero siempre mencionaba a Dios. Pero volvemos a lo que decimos siempre: mencionar a Dios o dejar de mencionarlo no significa absolutamente nada. Una persona puede no mencionar a Dios y vivir con Dios, y una persona puede mencionar a Dios todo el tiempo y Dios estar tan lejos de él como el oriente del occidente. Así que tengamos cuidado en ese aspecto. Presta atención a este informe de los peligros, de las dificultades que pueden arrastrar o acarrear sobre una nación el intentar gobernar pero sin Dios. Las consecuencias de gobernar sin Dios. Vamos con el informe, dale. En medio de una crisis política y con cientos de vidas que se pierden por las ganas de poder, la imagen de Dios se hace presente entre quienes buscan ayuda divina para salvaguardar sus vidas. Dentro de los principales líderes mundiales que expresan abiertamente su ateísmo está Xi Jinping, presidente de China desde el inicio de su mandato. Xi inició una serie de penalidades e infracciones para aquellas personas que predicaban y practicaban su religión, indicando que eran opositores a su gobierno. Los religiosos en China son acusados de terroristas y revolucionarios, siendo obligados a olvidar sus creencias y adorar a Xi Jinping como líder supremo. Adolf Hitler fue otra de las imágenes de la historia que también le dieron la espalda a Dios. A pesar de ser criado por una madre católica, Hitler dejó de asistir a misa desde la infancia, interesándose en la búsqueda de la raza aria. Historiadores señalan que Hitler era anticristiano, ligando a la religión como una secta judía que merecía la extinción. Sin embargo, hay quienes portan el título de religiosos y aún así van en contra de los principios de la Biblia. Uno de ellos es Vladimir Putin, quien indica ser parte de la Iglesia Ortodoxa, una comunión cristiana que se remonta a Jesús y los 12 apóstoles a través de una sucesión apostólica ininterrumpida. Putin, que se encuentra en el ojo de la tormenta tras los ataques realizados por su país a Ucrania, claramente se ha alejado de las bases de su iglesia, la misma que le ha pedido que cese los ataques en Ucrania. En Perú, el presidente de la República, Pedro Castillo, fue asociado a evangélicos cuando en el desayuno del 11 de abril del 2021 oró en familia. Luego aclaró que es católico, pero su esposa e hijos son evangélicos. En la actualidad, el mandatario viene afrontando un intento más de vacancia. Decía George Washington que es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Entonces, ¿cree que Dios es el camino para un pueblo unido? ¿Es la ausencia de Dios la causa de un mundo lleno de guerras? ¿Los países deberían tener leyes ligadas a la iglesia? Bueno, ahí vemos el informe maravilloso, magistral, hablando de algunos líderes políticos que definitivamente a muchos de ellos los conocemos, los hemos conocido. Ahí vemos al líder de la China, un país industrializado, una potencia económica mundial, tal vez de las más importantes, haciéndole la pelea palmo a palmo con los Estados Unidos. Sin embargo, la fe, el cristianismo está prohibido. Muchas personas son muertas en la China por simplemente tener una fe diferente a la que propone el Estado. El Estado ve como casi terroristas, como problemas a aquellos que profesan una fe diferente a la que el Estado propone. El Estado propone casi la adoración al líder máximo de la China, como lo propusieron un montón de otros locos y fanáticos a lo largo de la historia. El mundo está cada vez peor. La Biblia, con esto de cómo debería ser un gobernante,
para gobernar según los designios y los mandamientos de Dios. Dice, pastor, según Apocalipsis, ¿quién fue el gobernante a quien se le apoderó la bestia? Porque el apóstol Juan se le decía a la bestia que has visto era y no es. Pastor Hugo Chávez, ¿qué creencia tenía? Él era santero, era brujo, hechicero y todo. Y vamos a hablar de Hugo Chávez en un ratito nada más, ¿eh? Así que espero que los venezolanos que están acá, si hablamos mal de Hugo Chávez, ninguno se va a sentir mal porque por eso se fueron. Sí a la guerra, los dos bandos de cristianos obligados a ir y se enfrentan. ¿Con quién estaría Dios? Ya dije el otro día mi posición. Si yo estoy solo en una guerra y viene un soldado enemigo, yo tengo un fusil, él tiene otro fusil, yo decido por mí, no hay nadie detrás mío que dependa de mí, yo decido, ¿mato o me dejo matar? Asumiendo las consecuencias o los beneficios de la decisión que tome. Ahora, si a mí me dicen, señor Ubierna, lo vamos a dejar cuidando este colegio con 150 niños inocentes, huérfanos la mayoría de ellos, no tienen padre ni madre porque han muerto en la guerra, la única defensa que estos niños tienen es usted. Usted tiene que velar por la vida y por la integridad de estos niños para que nada les pase. Si yo veo venir un ejército enemigo, agarro todas las caserinas que tenga llenas de balas y voy a defender a esos niños a ultranza porque ya no depende de mi salvación. Yo puedo estar seguro de mi salvación y de la decisión que yo tomo por mí, pero no por la vida de todos los que están bajo mi responsabilidad. Yo haría lo imposible por hacer que esos niños no les pase absolutamente nada. Pastor, los comunistas son ateos, sí, aparte de locos son ateos. Pastor, yo soy quien está... Proverbios 16:32, el perfil de un gobernante que va a gobernar con Dios. El perfil de un gobernante que va a gobernar con Dios. Escuche, Proverbios 16:32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Pero que hay algunos políticos cuando salen y les hacen una pregunta que a ellos no les gusta, se dicen, pasan gallina vieja, empiezan a gritar y a cacarear que da miedo. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que tiene control de sí mismo, es más importante que el que toma una ciudad. Si tú tienes la capacidad militar, física, orgánica de tomar una ciudad, pero no eres capaz de controlar tu espíritu, es muy probable que tu tiempo de gobernar, de reinar, de regir esa nación o país sea pura y absolutamente sin Dios. Dice, Videla era creyente, pero ¿creyente en quién? Pero fue un dictador sádico y genocida, al igual que Pinochet. Estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo. No tengo nada que decir ni defender a ninguna de estas dos personas. Ahora, ¿cómo no va a andar mal una sociedad? Fíjese lo mal que andamos, ¿no? Porque cuando uno escucha, por ejemplo, a los venezolanos que viven en Venezuela, que están comiendo mal, que la pasan muy mal, algunos de ellos con un sueldo paupérrimo, dicen lo siguiente: ¿cómo no va a andar mal una sociedad que cree que Dios está muerto? Escuchen, ¿cómo no va a andar mal una sociedad que cree que Dios está muerto, pero que Chávez está vivo? Porque Chávez le habla todavía a través de pajaritos a Maduro y le manda mensajes, parece que se le aparece en la mesita de noche y le habla. Entonces, una sociedad, un país, una región, una nación, un imperio que dice Dios ha muerto, pero sus nefastos líderes, que por cierto están muertos, siguen vivos en la mente, en el colectivo imaginario de la gente. La gente en Venezuela habla de Simón Bolívar. Un día vamos a hablar de Simón Bolívar, ¿eh? Un día tenemos que hablar la verdad de Simón Bolívar. Sádico, genocida, asesino, criminal. La independencia del Perú, al Perú le costó no más de 5 o 6 mil hombres. La independencia del virreinato de la Nueva Granada, 150.000 personas. El que no estaba a favor de la revolución de Bolívar había que matarlo. Pero como tenían pocas balas, valía matarlos con piedras, reventándole la cabeza o con la culata de los fusiles. Lean la historia, por favor, lean la historia. Pastor, ¿es decir que en parte somos responsables por elegir malos gobernadores? En parte no. Totalmente en parte responsables, no en parte. Si tú ahorita estás viendo este programa y dice, no estoy de acuerdo con lo que el pastor está diciendo, a mí este tipo no me cae, que por acá, que por allá. Es muy simple.
sales, no lo ves más y punto. Si te quedas mirándolo, la responsabilidad es tuya, ¿eh? No me vengas a me echar la culpa después porque dijo que no sé qué, que no sé cuánto. Un evangelista que predicó por 70 o 80 años el evangelio con un testimonio de vida irreprensible, y él un día dijo: si a mí me invitaran a ser presidente de los Estados Unidos, yo no me rebajaría a hacerlo porque soy un predicador del evangelio. O sea, él estimaba como superior predicar el evangelio a ser presidente de la nación más poderosa de la tierra. Decía, para mí es más sublime, para mí es más importante predicar el evangelio. Claro, él era un predicador. Ahora, si tú no eres un predicador, no tienes un ministerio a tiempo completo, un llamado a tiempo completo, y quieres meterte en la política, igual ten cuidado. Vamos a hablar de algunos gobernantes que han tratado de gobernar sin Dios. Si nos vamos para atrás, bueno, antes mencionaron a Gengis Khan, paganos ellos, animistas, o sea, creían en 20.000 dioses, no tenían en cuenta para nada al Dios de la Biblia, en absoluto. Ahora, viniéndonos a nuestros días, o más para acá, no tan a nuestros días, ¿cómo estamos con los compartidos? ¿Se regularizó el tema de los compartidos? Tenemos 300, no, estamos flojos con los compartidos el día de hoy, pero algo ha pasado, vamos a tener que tomar medidas. Ya lo compartí, dice por ahí Canturini. Pastor, en el Antiguo Testamento había reyes niños, sí, por lo menos uno. Si no te gusta puedes retirarte, dice por ahí. Ya hemos hecho una depuración acá en el Facebook, Tanina, con las personas que sí, qué bien. Pastor, una pregunta, sé que no es el tema que usted está tocando, pero ¿a qué edad un niño es condenado? Es decir, peca y Dios lo toma en cuenta, no lo sabemos. La Biblia no nos dice absolutamente nada, eso es algo que tiene que ver con Dios y Dios es el que determina a partir de qué edad un niño puede o no tener conciencia de pecado. Yo no puedo decir a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, no se puede, de verdad para mí es difícil. Hugo Chávez, no, pero vamos, antes de hablar de Hugo Chávez, los tres que estaban en el flyer, Napoleón, un loco este Napoleón, en un momento tuvo en vilo a toda Europa, él se creía Dios, él decía ser Dios, y llevó a Francia y a toda Europa a una guerra innecesaria donde murieron millones de personas, solamente porque este tipo quería conquistar y conquistar y conquistar y conquistar y conquistar y conquistar y conquistar. Muere mal, muere de un cáncer en el estómago, aparentemente, según dice la historia, pero quiso gobernar sin Dios. Y sin Dios no se puede gobernar. Adolf Hitler, el informe decía que había sido católico desde pequeño, y es cierto, y iba a una iglesia católica desde muy pequeño con su familia, pero desde muy pequeño también se apartó de las cuestiones espirituales. Y él trata de formar la superraza, la raza aria, todos altos, rubios, de ojos celestes, hacían experimentos con las personas, no solamente con la eugenesia, es decir, la perfección de la genética. Este porque tiene ojos celestes lo sacamos para acá, este porque va a tener ojos negros no lo queremos, este porque va a medir 1,78 m no nos sirve, pero este que va a medir 1,86 m sí nos sirve. Entonces ahí estaba trabajando y trabajando el doctor Mengele, que era el ángel de la muerte, como se lo conocía. Dice, elimina toda esa gente mal hablada. Bueno, no a todos, pero a algunos sí. Churchill sí fue un gran gobernante, pero no sé si fue creyente. Un gran gobernante, no te vas a creer que Churchill fue un gran gobernante. Hizo algunas cosas en bien de Inglaterra, pero como gobernante que era y gobernante de este mundo, no hay nadie que podamos decir era perfecto, todo lo que hizo está bien, firmó pactos, firmó alianzas que no eran del todo muy buenas, no solamente para Inglaterra, sino para toda Europa. Pastor, ¿qué opina de que Rusia haya puesto su fuerza nuclear en alerta? Y es lógico, o sea, tenían que ponerlo. O sea, la fuerza nuclear, esto es lo siguiente, se los explico de esta manera. El que tiene un arma, el que compra un arma, una pistola, un revólver, y va a la SUCAME y registra el arma y tramita el permiso para portar arma, nadie tiene un arma para mostrarla. El que tiene un arma la tiene para usarla. La tienes en el carro, si se te acercan al carro, cuando tú estás con tus hijos, dos ladrones en una moto y te apuntan, sacas el arma, ¡pum!, y disparas. No estoy diciendo que es lo que yo haría, estoy diciendo que el que tiene un arma la tiene para usarla, no la tiene para mostrarla. Si hay un país como Rusia, Estados Unidos o cualquiera de los países nucleares, que son como 11 aproximadamente, tienen armas nucleares,
las tienen probablemente como elemento de disuasión o para usarlas en caso necesario. Pero ayer en el estudio que dimos de casi 2 horas, que fue buenísimo, pueden verlo ahí en mi página de Facebook, Pastor Fabio Vierna, duró casi 2 horas, yo no creo que vaya a haber una guerra de bombas nucleares, de bombas digamos, como las que hubieron en Hiroshima y Nagasaki, o mucho más poderosas, o que Rusia vaya a lanzar esa bomba SAR, que es la bomba más poderosa del mundo, porque en cuanto alguien empieza a apretar botones y empiecen a volar bomba de acá, bomba para allá, la raza humana, el sistema, el planeta Tierra desaparecería. Y yo como cristiano creo que las cosas van a desaparecer o van a dejar de existir en tanto y en cuanto y cómo Dios lo estableció en su palabra. Y Dios no habla de bombas atómicas, no habla de destrucciones nucleares ni nada que se le parezca. Otro fue Jimmy Carter, hizo algo. Hitler, otro loco. Stalin. Bueno, los marxistas se encargaron de hacer célebres frases como la religión es el opio de los pueblos, el cristianismo es la muletilla de los débiles. Ellos mataban cristianos, los metían presos. Supe de un señor rumano, el rumano, detrás de la cortina de hierro, un rumano que lo metieron 20 años preso porque en un tren que iba de Rumanía a no sé qué otro país de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo encontraron con una Biblia. Lo metieron 20 años preso por cargar una Biblia. Imagínense. Pastor, lo que ocurre en Ucrania y Rusia creo que será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Ya dije ayer que no. Pastor, ¿por qué Hitler odiaba tanto a los judíos en verdad? Bueno, porque acuérdense que, a ver, nosotros siempre buscamos la parte espiritual, no, porque los judíos, que el pueblo de Dios. Los judíos eran los que dominaban comercialmente Europa, sobre todo Polonia. Entonces a Hitler le molestaba cualquier grupo étnico que dominara comercialmente Europa. Se metió con los judíos, se metió con los rumanos, se metió con los homosexuales, se metió con cuanto se le cruzaba por delante que iba en contra del régimen, igual que el fascismo en Italia, ¿no es cierto? Cuando Benito Mussolini implementa el fascismo en Italia, que lo terminan fusilando miren cómo termina esta gente, ¿no? Uno con cáncer de estómago, Hugo Chávez también dijo, maldigo, acá está la frase dice, condeno desde el fondo de mis vísceras al Estado de Israel, maldito seas Estado de Israel. Esas fueron las palabras de Hugo Chávez. Se murió por un cáncer que le comenzó nada más y nada menos que en las entrañas de donde él había maldecido a la nación de Israel. Pobre tipo. Pastor, conozco a personas que son ateos. En China, Xi Jinping trata de eliminar otras religiones y que solo lo adoren a él, por supuesto. ¿A qué se refiere con gobernar sin Dios? A gobernar sin tener en cuenta lo que Dios manda en su palabra. Y ahora vamos a ver algunos versículos al final. Siempre la Biblia la dejamos para el final, porque es el broche de oro, digamos, la cereza de la torta. No pasa nada si mata cucarachas, pero deja tranquila a las arañitas. Pastor, ¿se podría decir que Jesús era anarquista? No. Jesús no era ni anarquista, ni comunista, ni socialista, ni revolucionario, ni guerrillero, ni nada. Jesús era el Hijo de Dios que vino para presentarnos el Evangelio del Reino y presentó en el Sermón de la Montaña la constitución del reino de los cielos. El Sermón de la Montaña no es otra cosa que la constitución del reino. Si tú quieres saber cómo es el reino de Dios, lee el Sermón de la Montaña. Ahí está todo. Con el Sermón de la Montaña podríamos vivir una vida cristiana de éxito, solo con esos capítulos. Pastor, conozco personas que son ateos, pero no son personas satánicas, respetan a los demás. Jesús, Dios, hay que tener cuidado y al dirigirse a nuestro Señor y Salvador. Jesús es Dios y hay que tener cuidado al dirigirse a nuestro Señor y Salvador, por supuesto. Pastor, ¿Rusia es la bestia en forma de oso? Probablemente sí. Probablemente sí. Claro que sí. Lo vimos ayer en el estudio que di desde mi casa, cerca de 2 horas, hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia, hablamos del petróleo, hablamos del gas, hablamos de las etnias que hay en Ucrania, y vamos que hemos pasado a las 100 personas y no nos podemos quedar abajo. Acá nos siguen saludando, nos siguen mandando deditos, los compartidos, no me aparecen acá los compartidos, pero vamos a ver si puedo hacer que aparezcan, porque tienen que aparecer. Acá me dice una vez compartido, yo no sé qué pasa con mi computadora, algo pasa con mi computadora. Pero a ver, acá ahora las tratamos de arreglar. Pastor, ¿puede explicarnos la profecía de Gog y Magog? Bueno, en Ezequiel 38 y 39 habla de la profecía de Gog y Magog. Probables regiones pertenecientes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que probablemente, y decimos probablemente porque esto todavía no ha ocurrido, entonces no lo podemos asegurar, formen parte del ejército que vaya a marchar contra Israel en algún momento. Lamentablemente, tenemos que decirlo. Sin Dios no hacemos nada, estamos de acuerdo. Pastor, JFK
¿Fue un buen presidente? Ah, no sé, pero KFC tiene unas patitas de pollo que son espectaculares. Acá dice JFK, creo que lo escribiste mal, es KFC. Ahí venden unos nuggets, unas hot wings que son espectaculares. Justamente hoy he leído Mateo y el sermón. Pastor, ¿los judíos siguen haciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento? No. Si un gobernante fuera como el rey Josías, o José, hijo de Jacobo, o Débora, ¿sería un buen gobernante hoy en día? Y sería complicado porque los niveles de corrupción a los que ha llegado el mundo hoy había en aquel entonces, pero no como hoy, ¿no es cierto? Cuando hoy escuchamos que en el Perú un muchacho de aparentemente 27 años ha hecho negocios con el Estado en un transcurso de 7 meses por más de 500 millones de soles, decimos, wow, qué niveles de corrupción, ¿no es cierto? Qué niveles de corrupción. Hugo Chávez. Yo no sé si ustedes oyeron hablar de Tancredo Neves. Tancredo Neves fue un político brasilero que cometió la estupidez de decir lo que dijo. No me imagino unas patitas a la hot. No, yo sí me las imagino. Tenemos una llamada. A ver, Tanira nos dice que tenemos una llamada. Hola, ¿con quién hablo? Buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Buenas noches, pastor. Le habla Jorge de Lima. Dale, Jorge. Quería hacer una pregunta. ¿Considera usted que la relación que existe entre la política y la religión es ambigua? Ok, gracias por tu pregunta. No sé si ambigua, pero creo que a veces se chocan intereses, porque es muy difícil mantenerte como cristiano. Vamos a decir, tú llegas al Congreso y tienes tus convicciones como cristianos, de la santidad, de la vida cristiana, del compromiso, de la honestidad, de la honra, pero cuando tú empiezas a estar en un lugar complicado, yo te hago una pregunta. ¿Cómo se llamaba este muchacho que nos llamó? Jorge. Jorge, te hago una pregunta, no para que me contestes, sino para que la pienses y que la piensen todos. ¿Tú prepararías una torta con 4 huevos buenos y 1 podrido? Tienes 4 buenos. Sí, pastor, pero tengo 1 podrido. Pero tienes 4 buenos. No, no la prepararía, pastor. ¿Pero y por qué no? Si ganan los huevos buenos, son 4. Ya te pongo 6 buenos. 6 buenos y 1 podrido. No, tampoco, pastor, no la preparo. ¿Por qué? Porque el huevo podrido tiene la capacidad de echarme a perder los 6 huevos buenos. Si tú formas parte de los huevos buenos, que están en el Congreso, en el Senado, si hubiera Senado, ¿no? En la municipalidad, de por acá, de por allá, un huevo malo, echa a perder a todos los huevos buenos. No, pastor. No, ahí sí te agarré, pastor. A mí no me agarraste porque yo estoy acá y tú estás en tu casa. No me agarraste. ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando empiezan con los famosos diezmos en las municipalidades, de que todo lo que se compra en la municipalidad tiene que ir el diezmo para el alcalde o para los que están arriba o para los que están por acá, en cuando tú dices, no, yo no quiero porque yo soy un cristiano, que por acá te limpian más rápido que lustrabotas ahí en el centro de Lima, pero rapidísimo. Es complicado. Los del FREPAP están en el Congreso, pero yo los del FREPAP no los considero cristianos, es mi idea. Buen mensaje, pastor. Los huevos podridos a la basura, claro que sí. Tancredo Neves, un político brasileño, ganó las elecciones en Brasil, las ganó y las ganó muy bien ganadas. Pero miren lo que dijo este hombre, pobrecito. Alguien tendría que haber tenido un asesor que le dijo, ¿por qué te callas la boca tú, que callado eres más bonito? Dijo, ni siquiera Dios, miren, ni siquiera Dios va a poder arrebatarme la presidencia del Brasil. El candidato murió apenas unos meses antes de asumir como presidente del Brasil, cuando había ganado de lejos las elecciones. ¿Sabe cuál fue el problema? Que dijo, ni Dios me va a arrebatar las elecciones de Brasil. Ah, sí, ni Dios. Mire, por querer gobernar sin Dios. No llegó a asumir la presidencia. Cuando hablamos de esto de gobernar sin Dios, cuando un gobernante no tiene a Dios, reemplaza a la persona de Dios por algo que le pueda dar seguridad en su mandato, en su reino, en su gobernación, en lo que sea. ¿Y a quién recurren? Normalmente recurren a los brujos, a los hechiceros, a los magos, a los sortílegos y a todo eso. Y cuando leemos la historia, amigos queridos, vamos con los compartidos, se sigan compartiendo. Pastor, un hijo de Dios no debe participar de política. No sé si es una afirmación o una pregunta. Yo no tengo problemas con que lo hagan, pero digo, hay que tener mucho cuidado.
John Fitzgerald Kennedy, no KFC. Ah, ok, John Fitzgerald Kennedy, el que mataron, de por lo menos 2 o 3 balazos en la cabeza al lado de su esposa, rodeado de todo el pueblo norteamericano. Lo mataron ellos mismos, por cierto, ¿no? Y es interesante que todos los informes que hay acerca de la muerte de Kennedy no se pueden abrir hasta dentro de 60 años. Es decir, se quieren asegurar que todos los que tuvieron que ver con la muerte de Kennedy ya estén muertos para que cuando se abran los informes nadie vaya preso. No, si son increíbles. Pastor, ¿es cierto que Napoleón respetaba mucho a los que creían en Dios? No, Napoleón no creía en nadie, Napoleón creía en él. Él mismo se declara emperador, soberano de Francia, rey, todos los títulos que había en Francia, él se los impone a sí mismo. Esa gente buscaba que les adoren, definitivamente. Jesús dijo hace 2000 años, apareció Dani con sus preguntas, amados los unos con los otros, pero hoy en día interpretamos mal, entendiendo amados los unos contra los otros. Bueno, no sé. Pastor, en esos casos, ¿es Dios el que hace que muera el político? Bueno, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú te metes con Dios y te metes con Dios, no te metes conmigo. Tú te metes con Dios y te metes con Dios. Dios se defiende solo. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Nadie se puede burlar de Dios, escrito está, por supuesto. El creador del Titanic dijo que ni Dios podría hundirlo. ¿Y qué le pasó? Se hundió. No fue el creador, fue uno de los ingenieros del Titanic, pero vale el ejemplo. Uno de los ingenieros, en una rueda de prensa le preguntaron qué posibilidades había de que el Titanic se hundiera. Y le dije, no, ni Dios hundirá el Titanic. Y a las pocas horas de navegación, el Titanic se fue hasta el fondo. Jair Bolsonaro, este presidente brasileño que anda medio, por momentos anda medio mal de la cucusa, influenciado por un espiritista que se llama Olavo de Carvalho, filósofo de la nueva era, filósofo paulista. Él lo aconseja al presidente al punto de influir en el nombramiento de los ministros en el Brasil. El peligro de gobernar sin Dios. Les voy a decir cuál fue el error más grande que cometió Israel. A ver, pastor, dínoslo. Pastor, ¿fue el emperador romano más vil que ha existido? ¿Quién? ¿Pilatos? No, creo que fue Nerón, Decio, Diocleciano, Vespasiano, fueron terribles. Lee la historia de los 10 emperadores más complicados que tuvo Roma y te vas a dar cuenta. ¿Cómo estamos con los compartidos, Tani? ¿Cómo estamos? 358. ¿Cuántos? 358. Tenemos que llegar a 500. No, ya no llegamos a 500 porque nos quedan 6 minutos de programa. Tenemos que pasar los 400 entonces. Pero vamos que pasamos los 400, si no, no paro el programa, como ayer. Hitler. Les estaba diciendo. El error más grande que cometió Israel. Y el tema del programa es los peligros, las consecuencias de gobernar sin Dios. Israel era una nación que tenía como sistema de gobierno la teocracia, teo, Dios, cracia, gobierno, ¿no? Democracia, gobierno del pueblo. Demos, pueblo, cracia, gobierno. La teocracia es el gobierno divino, o sea, Dios reinando, Dios gobernando. El pueblo de Israel tenía un sistema de gobierno que era teocrático, pero un día lo agarraron a Samuel y le dijeron, queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey que salga con nosotros a la guerra, que pelee por nosotros, que por acá, que por allá. Y Samuel le dijo, ustedes están locos. Ustedes quieren dejar de lado a Dios y quieren un hombre que los gobierne. Sí, queremos ser como las demás naciones. Dios le dijo, ok. Y Dios le dijo, ok, dáselo. Y le dieron a Saúl. 40 años reinó Saúl como rey. 40 reinó David y 40 reinó Salomón. La Biblia dice que al poco tiempo de ser Saúl rey, Saúl fue desechado por Dios. ¿Cuál fue el peor error que comete Israel como nación? Pasar de la teocracia a la monarquía. Ellos debieron seguir siendo guiados por Dios, gobernados por Dios, pero dijeron, queremos ser como las demás naciones, queremos tener un presidente, queremos tener un rey, queremos tener alguien. Acá alguien pregunta cómo murió Herodes y alguien le dice cuando dejó de respirar. Hitler fue influenciado por Erich Hanussen, un vidente, ocultista, astrólogo. Todos recurren a astrólogos, todos recurren a brujos, hechiceros, videntes, que cuando las papas queman no aparece nadie por el palacio, ¿no? Porque ¿dónde está Hajimi ahora? Escondido en su programa. ¿Por qué no da la cara ahora? O los que salen a dar profecía de que Keiko gana, que Keiko gana, que Keiko gana, que Keiko gana, y encima después salen diciendo malas palabras por televisión porque tienen
un acto fallido, y bueno, los traiciona todo eso. Winston Churchill, me hablaban de Winston Churchill influenciado por Aleister Crowley, fue el más importante mago inglés del siglo XX, máximo sacerdote del templo Ordo Templi Orientis. Ronald Reagan, al que quisieron matar en más de una ocasión, estaba totalmente controlado por una señora, John Kigley, una astróloga nacida en Kansas, que se hizo famosa por formar parte del equipo de confianza de Ronald y Nancy Reagan. La familia Romanov en Rusia. ¿Cuántos tenemos? 400. Pasamos los 400. Hoy me voy tranquilo. Pero vamos a hacer un aplauso. Gracias. Igual vamos a tener que ver que... ¿Cómo fue eso que me dijiste de que apareció algo? ¿No apareció nada durante la emisión de nuestro programa de Facebook o algo de eso? ¿Sí? Sí. Hemos venido bien también en ese aspecto. Para sacar nuestras cuentas después nosotros. Tenemos que sacar nuestras cuentas. La familia Romanov. Los últimos zares rusos. Nicolás Romanov. Con la zarina. Ay, la zarina Alejandra. Yo tengo que hacer un programa. Tanila, tenemos que hacer proponerle al canal un programa de chimentos, pero históricos. Porque yo sé mucho de la vida de Catalina de Medici, era tremenda, hay que hablar de ella un día. De la zarina Alejandra, que andaba con Rasputín, Rasputín que era el poder detrás del poder, se hacía el médico, el que sanaba a su hijo, pero todo el mundo sabía que tenía un romance con la zarina, por eso el zar Nicolás no lo podía ni ver, al final lo mandan a matar. Siempre vinculados con la brujería, con la hechicería, con todo. Catalina de Medici, con el rey Enrique II de Francia, el padre del delfín, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Francisco, que se casó con la reina María Estuardo, María de Escocia? Un matrimonio lindo, los dos preciosos. Ella queda viuda a los 18 años porque él se muere de un problema en la cabeza. Dios condena todo intento de comunicación con los brujos, con los hechiceros, con los agoreros. Cuando los presidentes tratan de buscar consejo en ellos, lo único que hacen es cavar su propia tumba. Tenía mi teléfono por acá lo tengo, con un versículo que quiero terminar leyéndolo. Pastor, hay una leyenda sobre la lanza del destino, lanza que pasó de mano en mano de los gobernadores. ¿Cree usted que los amuletos, inclusive religiosos, tenían algún poder así como la palabra de nuestra propia boca? Saludos, pastor. No creo. Acá tengo un versículo que quiero leerles a todos ustedes, que nos va a hacer mucho bien, espero. Está en el Salmo 127. ¿Qué pasa cuando los gobernantes gobiernan sin Dios? Mi esposa, ella pertenece a la Policía Nacional del Perú, es policía, y estoy orgulloso de que mi esposa sea policía. Sirve con honestidad, con integridad, es una muy buena policía, muy buena esposa, muy buena madre, muy buena policía. Al igual que muchos de sus compañeros. El Perú está en este momento en estado de alerta, ¿no? Esa es la palabra correcta, estado de alerta. De emergencia, gracias, me corrigen. El ejército, la marina, la fuerza aérea, faltan que vengan los ronderos nada más y que ya estamos todos, ¿no? Después hay que apagar la luz porque ya estamos todos completamente. Pastor, saludos cuando habla sobre el cristianismo y las artes marciales. Podríamos hacer un programa, ¿no? De las artes marciales. Yo me vengo con mi kimono. Sí me lo pongo. Sí. Yo soy décimo dan, sí. De esos que dan 10 vueltas y ya me caigo porque no tengo nada de equilibrio. Antíoco Epífanes fue un prototipo del anticristo, sí, claro que sí. Muy edificante tema como cada programa. Gracias, Caterín. Quiero leerles un versículo. El Perú está en estado de emergencia, en estado de alerta. Hay que sacar a la policía a la calle, hay que sacar al ejército a la calle, hay que sacar toda la calle. Y miren lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Pastor, ¿tú crees que la medida del estado de emergencia es buena? No creo. No creo que ciudadanos de bien, como yo me considero un ciudadano de bien y considero personas de bien en las que están aquí adentro del estudio, tengan que estar sometidos a que a determinada hora no pueda salir de urgencia, no sé, a comprarte una gaseosa si te provoca a las 2 de la mañana porque hasta los grifos están cerrados. Pastor, un programa sobre el credo apostólico, vamos a hacerlo también, claro que sí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. No es un credo católico, por si acaso, no es un credo cristiano. Ya vamos a hablar de eso también. Pero miren lo que dice el Salmo 127. Se lo termino de leer y nos vamos. Dice, si Jehová, vamos a cambiar la palabra Jehová por Señor. No, nadie se vaya, por favor, a suicidar espiritualmente por esto. ¿No? Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vela la guardia. Pastor, o sea, que tú crees que sacar a la policía, al ejército, no sirve para nada. Yo creo que hay que sacar al Señor a las calles. Hay que sacar a Jesús a las calles. Hay que pedir que ángeles anden por todos lados. Los rateros ven a un policía, a un soldado, no le tienen miedo. Espérate que vean un ángel. Los guapos de ahí de Castilla y ¿sabes cómo van a salir corriendo? No salen, pero por 3 días. Así, ¿qué te pasó? ¿Te cruzaste con el Cholo Jacinto? No, ¿qué Cholo Jacinto? Es un ángel como de 2 metros, se me pasó adelante, me dio un miedo, que más bien déjame pasar al baño porque creo que no me aguanto. Acá está muy clara la Biblia, ¿eh? Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan con dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuál es la solución para el Perú? Dejar de decir que el Perú está en crisis y empezar a creer que el Perú está en Cristo. Y que si Dios cuida la ciudad y que si Dios cuida el país, no importa el gobernante de turno. Lo que importa es que si Jehová no vela la ciudad, no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Que Dios les bendiga. Rompo estos papeles porque cuando yo me muera ustedes no saben lo que van a valer estos papeles. Entonces no queremos que nadie haga fortuna a través nuestro cuando ya estemos vivos. ¿Pasamos los 500? Pasamos los 500 compartidos. Un aplauso para nosotros. Pastor, ¿cuál era la religión de Jesús? La religión de Israel. ¿Cuál iba a ser? Pastor, un programa del poder espiritual de la música. Pastor, ¿cuál era la religión de Jesús? Ya lo contestamos. La última pregunta. El presidente de México inició su mandato con rituales. Sí, ya lo sé. Como cristiano surge cumplir con la gran comisión. Definitivamente. Hay que hablar de la gracia de Jesús, del amor de Dios y de todo eso. Nos despedimos como modelito de pasarela. Denle un beso a su esposa. Ahora yo llego a comer a mi casa. Oren por mí. Ayer me dormí a las 6:15 de la mañana. 6:15 de la mañana me dormí. Dormí 2 horas y media. Es todo lo que he dormido en casi 48 horas. Quiero dormir mañana por lo menos hasta las 8 de la mañana, si Dios me ayuda y si mis muchachitos que se me meten en mi cama me dejan dormir también. Nos vemos mañana con un tema que seguramente va a ser de mucha bendición, de mucha inspiración. Ayúdennos orando. Mañana oren, compartan y manden preguntas y todas las cosas que ustedes quieran. Nos vemos mañana. Chao, chao.